partículas microscópicas y todas las funciones bien avanzadas del organismo, sino hablar un poco más desde lo básico, no como un mero que buscó el diccionario, tampoco pavadas de googlear y cosas que no tienen mucha digamos, evidencia científica, sino ir más a lo que nos dijeron siempre los libros y lo que tenemos que aprender a aplicar en el día a día en nuestros pacientes. La idea de hablar de shock primero como definición, la definición del libro, la más usada es esa que es hipoperfusión tisular. ¿Y qué significa hipoperfusión tisular? La traducción de hipoperfusión tisular es esto, ¿sí? Llevarle oxígeno a la mitocondria y a partir de esa mitocondria se produce la energía que es la que va a utilizar todo el organismo. Cuando esto no ocurre, cuando vos tenés algún problema en el cual no se llega a producir energía porque no podemos oxigenar bien estas organelas, se va a producir una hipoperfusión tisular y el organismo tiene que buscarle la vuelta para no morir, tiene que generar ATP, entonces va a buscar vías alternativas, en este caso mediante la activación de lo que es el metabolismo anaeróbico, entonces se empieza a producir a través de la producción de lactato y de un montón de cosas, la energía de esta manera. Como mencioné recién, el ácido láctico, bueno, vamos a ver que pacientes que por ahí, y esto es un dato clave, no están hipotensos, no están taquipneicos, no tienen alteración del sensorio, no tienen una palidez cutánea mucosa, no cambió el ritmo diurético, pero tienen un paso previo a todo esto, muchas veces podemos detectarlo mediante la elevación del ácido láctico y algunas otras cosas y otros parámetros que deberíamos hacerle a nuestros pacientes como para saber si no están en un shock oculto o si están empezando a entrar en una hipoproducción de energía a través de esa hipoperfusión celular. Esto es la clasificación más típica y más usada. Hay un montón de clasificaciones de shock, hasta la clasificación histórica de shock. Pero lo más utilizado en la clínica son estas cuatro, que es el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el obstructivo, ¿sí? Antes de hablar de eso, o mejor dicho, para empezar a hablar de esas cuatro clasificaciones, tenemos que entender algunos conceptos o repasar algunos conceptos. Yo doy presumido de que no vamos a ir al diccionario, sino que esto ya lo saben y lo han leído en algún lado, de lo que es precarga, poscarga y contractilidad. Cuando hablamos de contractilidad estamos hablando de la fuerza del ventrículo izquierdo, también a veces medimos el trabajo del ventrículo derecho en algunos pacientes, pero lo que importa es la función de bomba, es lo que habla de la contractilidad, y después lo que es precarga y lo que es poscarga, ¿sí? La definición de la precarga obviamente la vamos a tener, sobre todo es la máxima tensión parietal al final de la sístole que me va a generar que ese ventrículo, mediante la famosa ley de Frank-Starling, pueda tener una contractilidad efectiva y así expulsar la sangre a través de las válvulas. Depende de lo que sea, será la aórtica o la pulmonar. Y la poscarga es la resistencia que se le ofrece a ese ventrículo, que puede ser el más o menos, puede ser que esté alterada, cerrate la puerta, Buzo, chico, que puede ser que esté alterada por la propia patología que nos está generando el shock. Por eso son las tres cosas que tenemos que mirar en nuestro paciente siempre a la hora de interpretar el tipo de shock. Y nos va a hablar del patrón de shock. Entender lo que es la presión arterial siempre está relacionada con el gasto cardíaco, también con las resistencias. El gasto cardíaco es esto, es frecuencia por volumen sistólico, y acá fíjense que actúan diferentes cosas. La fuerza de la contractilidad tiene que ver con el volumen sistólico, el volumen al final de la diástole, la ley de Frank-Starling que les mencioné recién, que tiene que ver con la precarga, los nervios simpáticos y parasimpáticos que van a tener que ver con esa respuesta neurovegetativa que va a dar el organismo, por ejemplo, en subir el cronotropismo con la frecuencia cardíaca para poder compensar. Entonces, si vemos esta fórmula, decimos que el gasto cardíaco es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca y al volumen sistólico. Si sube cualquiera de estas dos cosas, va a subir el gasto cardíaco y viceversa. Si bajan, me va a bajar. Con lo que esto implica, si me baja el gasto cardíaco, voy a tener hipoperfusión tisular porque no tengo que llegue lejos o hacia los órganos la
la sangre oxigenada. Y después tenemos las resistencias vasculares, tanto pulmonares y sistémicas. Acá ya nos ponemos con lo que es la ley de Poiseuille, lo que era que la longitud del vaso por la viscosidad, que va directamente relacionada con el hematocrito, son directamente proporcionales a la resistencia e inversamente proporcional al radio de ese vaso a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, cuanto más dilatación del vaso tengo, menos resistencia, cuanto más viscosidad va a tener más resistencia, cuanto más longitud también. Es una fórmula que te habla de sube una cosa, la resistencia baja, baja otra, la resistencia sube. Y toda esta mezcla de gasto cardíaco, de fenómenos parasimpáticos, simpáticos, volúmenes y leyes, me van a hablar de patentes hemodinámicas del shock. Yo voy a tener diferentes shocks, como dijimos, los 4 shocks más conocidos, y van a tener su patente hemodinámica que va a tener que ver con lo que yo veo, interpreto y mido. O mejor dicho, veo, mido e interpreto. Entonces, en un shock hipovolémico vamos a tener una precarga baja, vamos a tener un gasto cardíaco elevado y unas resistencias inicialmente elevadas. ¿Por qué? Porque voy a tener una respuesta adrenérgica de vasoconstricción. Entonces, si yo mido en un SWAN o un vigileo, y voy a ver que la resistencia está elevada. Obviamente que después se va a poner vasopléjico si no se cierra la canilla. En el cardiogénico, lo que voy a tener es una precarga elevada, ¿sí? Voy a tener el edema agudo del pulmón, la precarga del ventrículo izquierdo, por ejemplo, me va a dar una wedge alta, me va a dar un pulmón húmedo, un gasto cardíaco que no la puede manejar, que tiene deplesionada esa contractilidad, ese inotropismo, y para poder compensar todo esto, la presión va a tender a ser alta, va a empezar a subir y luego va a bajar, también por ese agotamiento de la respuesta que tiende a compensar. En cambio, en el shock séptico, un shock distributivo, a grandes rasgos, vamos a tener una precarga baja, el paciente está con el lackage, con la pérdida, con esa extravasación que genera la vasoplejía, un gasto cardíaco que está aumentado, primero a expensas de que me sube la frecuencia cardíaca para compensar el gasto y poder llevar, pero obviamente después viene la fase de lesión de la función miocárdica y bueno, obviamente las resistencias vasculares, sobre todo sistémicas, van a estar bajas. Esto sería el tratamiento de cada uno de acuerdo a esta interpretación. Si yo tengo un shock hipovolémico, le paso líquido o transfusión o le repongo el líquido, pero también tengo que cerrar la canilla. Si yo tengo un shock cardiogénico por un paciente que está infartado y tiene una función ventricular muy alterada, le tengo que poner inotrópicos o lo tengo que abrir la arteria que le está generando que ese ventrículo no tenga contractilidad. Y si tengo shock distributivo, lo más indicado sería apretar la manguera para que el chorro llegue más lejos, ¿sí? Vasocontraer. Vamos a desglosar un poquito cada uno. Obviamente que cada uno es un capítulo enorme y que continuamente se está actualizando, por eso esto es un vivir en shock, como para ir aprendiendo. Vamos a hablar del shock cardiogénico, causas, patrón hemodinámico y las bases de su tratamiento. Shock cardiogénico, obviamente, es esa hipoperfusión tisular porque tengo una difusión miocárdica. Y las causas, o la etiología, van a ser todo lo que tenga relación con fracaso de la bomba cardíaca, ¿sí? Enfermedad coronaria al tope de cabecera, las miocardiopatías, valvulopatías, miocarditis, tromboembolismo pulmonar, trauma o contusión cardíaca, también puede haber un shock cardiogénico. También puede estar relacionado con otro tipo de shocks. A veces hay shocks que son combinados, que eso también es importante saberlo. El patrón hemodinámico del shock cardiogénico, vamos, como dijimos, la precarga, la PVC, que vieron que la PVC no la estábamos usando mucho. Antes la PVC, en un pase de residencia de terapia intensiva, si no sabías la PVC de tu paciente, era guardia castigo, más o menos. Pero bueno, hoy la PVC, lo único que podemos hablar de ella es que cuando es baja, realmente es baja. Si la PVC es alta, no te está diciendo que tenés un valor de precarga elevado, porque la verdad que podés tener un montón de factores que tenga PVC alta. Por ejemplo, un paciente POC puede estar hasta deshidratado y va a tener una columna de yugular elevada porque tiene una presión intratorácica muy elevada. Entonces, no es indicador de nada. Lo que sí, si es baja, claramente la PVC es baja. La presión de enclavamiento, la wedge, si ponemos el catéter de Swan-Ganz, también me va a hablar de la precarga del ventrículo izquierdo.
Pero también es importante saber el patrón hemodinámico lo puedo interpretar con otras variables, elevación pasiva de pies, con la medición de la vena cava, ¿sí? Y con eso yo puedo decir, bueno, son análogos de la PVC, por ejemplo. En cuanto a la contractilidad, directamente vamos a estar hablando del gasto cardíaco en sí, del índice cardíaco, del volumen sistólico, que es la formulita que les dije, pero a su vez, si metemos los índices, que tienen que ver con el volumen corporal total, podemos ya hacer cuentas como trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, que me hablan propiamente dicho de la necesidad o de la necesidad de inotrópicos. Y en cuanto a la poscarga, en el shock cardiogénico, obviamente vamos a ver cómo están las resistencias sistémicas y pulmonares. ¿Cómo están? A los que están escuchando la clase y presentes. Resistencias en la poscarga, en el shock cardiogénico. Luego, lo mismo con el shock hipovolémico. A grandes rasgos, en cuanto a las causas, obviamente hemorragia. Pero no solamente es hemorragia. Deshidratación severa. ¿Y qué otra causa puede ocasionar? Deshidratación severa en los extremos de la vida, bebés y ancianos. Quemadura. Es bastante frecuente, el paciente hipovolémico, falla renal y listo. Hiperemesis de embarazo, hiperemesis gravídica, bien. Hay otras causas que generan hipovolemia, pero lo más común es la hemorragia, en nuestro medio la hemorragia. El quemado. Y el patrón hemodinámico, ¿cómo les parece que va a estar? ¿Cómo está la precarga entonces? Disminuida. ¿Sí? Hay la calle, hay pérdida, hay algo que está perdiendo y va a generar que ese sangrado genere que la contractilidad, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? El gasto cardíaco va a tratar de aumentar, ¿no? Perfecto. Parecía que está hipovolémico y está taquicárdico. Entonces, si yo mido el gasto, me va a dar alto. ¿Y la poscarga cómo va a estar? Disminuida. ¿Todos están de acuerdo con la poscarga? La poscarga. Sí, las resistencias. La resistencia está disminuida. ¿Por qué? Porque vas a contraer. Depende del tiempo. Depende del momento que lo hagas, el momento en que lo encuentres. Al principio va a estar aumentada, Sí, tono simpático, vasoconstricción. Claro, compensa, pero... Entonces, el organismo tiene taquicardia y aprieta la manguera, pero tiene la pérdida por algún lado. Entonces, no llega a compensar. Si yo no cierro la canilla o no lo hidrato o no lo transfundo, no voy a compensar esto. Entonces, a este paciente, si le pongo en hora, ¿qué hago? ¿Le hago un favor? Y lo vas a causa vasoconstricción. En esta etapa. En realidad es tratar la causa que lo está descompensando. Y en realidad no llegó el cirujano. el volumen, ¿no? Habría que reponer el volumen. Claro. Siempre, por eso yo lo que quiero es pensar, usar en realidad el menos común de los sentidos, que es el sentido común. O sea, cuando vos tenés patrones hemodinámicos, precarga, poscarga, ¿qué está pasando? Está sangrando, está hipotenso. Me pongo en hora y por ahí la nora me puede ayudar un ratito, pero por ahí esa nora a su vez va a generar que tenga más pérdida. Entonces, bueno, obviamente cerrar la canilla y pasarle volumen. Si yo tengo un shock cardiogénico, como en el ejemplo anterior, y tengo un shock cardiogénico que tengo una precarga elevada, y tengo un corazón que está débil, un gasto cardíaco bajo, y tengo, en este momento está hipotenso el paciente. Y viene el terapista que hace años hace terapia intensiva y le dice, ponele noradrenalina. Y ese ventrículo lo que va a hacer es un FB y se va a parar. ¿Por qué? Porque ese que está esforzándose, no tiene fuerza, está isquemiado, y vos encima le estás cerrando la canilla, listo. Está sobrecargado por un lado, va a estar el paciente hipoxémico, va a tener líquido en el pulmón, y vos le estás evitando que lo estás esforzando más a vencer esa poscarga. Después tenemos lo otro, el shock obstructivo, que es el patrón en el cual vas a tener una restricción al latido cardíaco. No solo la contractilidad, porque acá por ahí la contractilidad no estaría adecuada, salvo que vos no tengas la capacidad de generar Frank Starling y contraer. Pero bueno, acá el patrón, la precarga como suele estar en el shock obstructivo. Imagínense el taponamiento cardíaco, que es la causa más frecuente. La precarga, dice. Sí. Aumentada. Es obstructivo. Sí, es obstructivo, sí. Si yo lo mido, ¿sí? Porque obviamente una cosa es lo que yo después voy a ver con este paciente, por ahí le tenga que pasar líquido, porque el ventrículo derecho va a estar medio apretado, entonces lo tengo que expandir. Pero si yo lo mido, ¿cómo va? Por ejemplo, no lo mido, lo miro. ¿Cómo están las yugulares? Triada de Beck, ¿sí? Curvitación yugular, ruidos hipofonéticos y complejos eléctricos
bajitos, de poco voltaje. Entonces este paciente, yo si lo veo, capaz me va a dar que está alto, capaz que la cava está dilatada y en realidad lo que tiene es sangre que no está entrando donde tiene que entrar porque tengo un taponamiento. Porque el pericardio está lleno de sangre, entonces el corazón no se relaja y la sangre no entra. La contractilidad también puede llegar a estar disminuida porque es un ventrículo que, si bien no tiene un problema de isquemia, un miocardio que está sano, no llega a tener la dilatación para hacer Frank Starling y pegar la patada, ¿sí? Y la poscarga, obviamente que va a estar baja, porque por más compensa, si yo le hago el gasto cardíaco va a ayudar con taquicardia, pero vamos a estar hipotensos. Recuerden el taponamiento, la triada, que también es la hipotensión, ¿no? Bueno, y el distributivo, ¿sí? Obviamente a la cabeza, el shock distributivo es la sepsis o el shock séptico, ¿sí? Estos son conceptos viejos que antes nos gustaba usar bastante frecuente y que está bueno como para entender. Creo que servía como para ordenar en la cabeza las definiciones estas de decir sepsis severa y shock séptico, que para los más viejitos por ahí la tuvieron, y que la SIRS, el SIRS mejor dicho, ¿se acuerdan lo que era? Sí, una respuesta inflamatoria. Sí, pero ¿qué era, digamos? ¿Con qué parámetros o valores decíamos que el paciente tenía SIRS? Fiebre, glóbulos blancos. Leucocitosis, más de 12.000, menos de 4.000 o más del 10% de células inmaduras. ¿Qué más? La plaquetopenia. PCR en SIRS. ¿Vos le puedo decir, le hacías PCR a un paciente para decir que No se hacía. Era frecuencia cardíaca. Taquipnea o CO2 menor a 32, porque está hiperventilando. Temperatura. Sí. Taquicardia, Muy bien. leucocitosis. ¿Quién habla ahí? Es Jason. Jason. ¿Qué enciende la ¿Quién habla ahí? Señor, es que eso es muy viejo para mí. Ah, bueno, vos sos de los míos. Mentira. Entonces, y a eso se le agregaba también el ácido láctico con otro patrón clínico, ¿sí? Paraclínico. Cuando un paciente tenía SIRS, pero tenía un foco probable o sospecha de foco infeccioso, se decía que esa es la definición de sepsis, ¿sí? Y sepsis con la falla de un órgano era sepsis severa. La falla de órgano, que es el SOFA, la definición o el DOM, que era falla neurológica con el Glasgow, falla hepática con la bilirrubina más de 1, falla renal con la creatinina más de 1.2, falla respiratoria con la PAFI, falla hematológica con las plaquetas, menos de cuánto plaquetas. 150.000. Menor de 150. Muy bien, Ítala. Bueno, entonces cuando se agregaba eso, o se le agregaba la falla hemodinámica que no respondía a una adecuada, que nunca se supo cuándo era adecuada, se decían 2 litros, reanimación o resucitación con fluidos, se hablaba de shock séptico. Cuando requería vasopresores, se hablaba de shock séptico. Eso es bastante viejo y de hecho se utilizó en el artículo de Rivers, que si bien ya no lo estamos usando al Early Goal, está bueno que lo lean porque te ordena también. El tipo lo que hizo fue 150 pacientes para un lado, 150 para el otro, ¿no? Entonces, los primeros 200, algunos le hacía tratamiento, lo que se les ocurra en la emergencia o en la terapia, y al otro le hacía parámetros guiados por objetivos. Entonces decía, tiene la PVC baja, listo, le paso líquido hasta que tenga la PVC entre 8 y 10, y si sigue la presión baja, ahí recién le pongo inotrópico, y así iba sucesivamente. No pasaba a la siguiente instancia hasta que no llegaba a ese objetivo. Por ejemplo, le ponía oxígeno, le ponía una vía central, lo sedaba o lo intubaba si era necesario, le medía la PVC, ¿sí? Si la PVC era menor de 8, cristaloides o coloides, volvía a medir. Si la PVC continuaba baja, seguía con la expansión. Una vez que esto estaba chequeado y tenía una PVC en estos valores, medía la TAM. Si la TAM era menor a 65 o menos de 90, le ponía vasoactivos. Vasoactivos estamos hablando de Nora, ¿sí? O dopa a dosis vasopresora. Cuando lograba que la TAM sea entre 65 y 90, medía
la saturación de oxígeno en la vía central, ¿sí? La mixta. Si es menos de 70, lo transfundía, ¿sí? Si era más de 70, llegaba, o y el hematocrito estaba arriba de 30, ahí le ponía dobutamina. Entonces, de esta forma, redujo la mortalidad un 14% con una P estadísticamente significativa, se publicó en todos lados, el trabajo se puso en la suburban sepsis, y obviamente que las terapias intensivas del mundo hablaban del trabajo de Manuel Rivers. Hoy el trabajo de Manuel Rivers está puesto en duda, primero porque la N fue chica, estaba bastante manipulado los datos, estaba bueno. Yo creo que a mí me sirvió como para ordenar la cabeza cuando estaba en la etapa de ustedes de formación. Lo mismo que la suburban sepsis, en las cuales todos estos bundles te ordenan para decir qué hacer en un paciente séptico. Si corticoides sí o no, si hay que transfundir, si necesita bicarbonato, glucosa cuándo, vasopresores cuándo. Así que también las guías son lindas para que todo residente de terapia la pueda leer. Pero a partir del 2016 se empezó a hablar de la sepsis 3.0, que son conceptos nuevos y que erradican algunas cosas de lo anterior. En realidad, la siguiente. En realidad, lo que retiraron fue la sepsis severa, ¿sí? Se habla de sepsis, antiguamente se decía que era SIRS o foco confirmado o sospechado, sepsis SIRS más foco. Hoy es foco sospechado o documentado, o infección documentada y sospechado, más 2 o 3 puntos del Quick SOFA, ¿sí? Del HAT. El Quick SOFA es frecuencia cardíaca, sensorio y tensión arterial, ¿sí? Entonces, si tengo 2 de 3 en el Quick SOFA más foco sospechado o documentado, es SIRS. O que yo tengo un paciente que le calcule un SOFA y posteriormente haya subido 2 puntitos del SOFA, ¿sí? 2 puntos o más de SOFA. Erradica la sepsis severa y dice que el shock séptico, antiguamente que era sepsis más hipotensión, que no respondía a una adecuada resucitación con fluidos, hoy se dice que es la sepsis, todo esto, infección documentada, infección sospechada, más 2 puntos de Quick SOFA, más la necesidad de vasopresores, más el lactato arriba de 2 puntos. Ese paciente es un paciente con shock séptico. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia de lo que se hablaba antes? Que lo menciono porque todavía van a encontrarse con colegas que lo siguen hablando, lo siguen usando, y uno obviamente se ayorna porque tiene la posibilidad de formarse, pero bueno, saber de que hoy se habla de estos conceptos. El Quick SOFA es esto, es la hipotensión, la presión sistólica menor de 100, alteración del Glasgow, ¿sí? Estado mental alterado, o taquipnea. 2 criterios, o más de 2 criterios, te dicen que es un paciente que tiene peor riesgo, ¿sí? Se publicó y se usa, a mi criterio, de una manera muy buena antes de la terapia intensiva. Yo creo que el Quick SOFA hace abrir los ojos al médico clínico o al terapista que lo consultan para decir, este paciente lo tengo que abordar o tengo que llegar yo como intensivista, o la terapia intensiva tiene que tratar a este paciente mientras es paciente, y no cuando es un paciente que no tiene retorno y no tiene chance que le podamos dar algo en la terapia intensiva, ¿sí? Entonces esa es la importancia de estas cosas, llegar cuando todavía es paciente. El SOFA lo tienen en todos lados, ya lo conocen, cómo se calcula. Entonces, bueno, lo que les decía, que el objetivo de estas cosas es sostener el concepto de que la terapia intensiva actúe mientras todavía hay paciente, ¿sí? Y no que sacarle gases o todavía tiene la presión bien, no, todavía no está para terapia, o fíjate que el lactato de la nariz acá, y los terapistas te dicen que no viene a terapia porque todavía no está intubado. Y aceptar a un paciente cuando ya está intubado, lo más probable es que haya hecho las cosas mal de antemano, porque no lo recibimos o no recibió la terapia intensiva en tiempo y forma. Y erradicar el concepto de que ingreso a terapia intensiva sea cuando el paciente ya agotó la reserva, porque ya no tiene nada que hacer. Llega acá y ya está vasopléjico, ya está con láctico en 15, ya se paró. ¿Sí? Todas estas cosas
vinieron desde el 2016 hasta acá a publicarse con un montón de estudios que justificaban todo esto, ¿sí? Al principio el paciente que empieza a ponerse escéptico o en shock, empieza con el tono simpático, empieza taquicardia, el paciente está bien, está en la casa, estoy bien, pero vos ves que está, ves el monitor o le tomás el pulso, está 110, 120 por minuto, está bien doctor, me siento bien, está taquicárdico, ¿sí? Después, un poquito taquipnéico, un poquito diaforético, pero no está para terapia. Bueno, después empieza a fallar la función del órgano, cae, está orinando y la verdad que no está orinando mucho. Empieza con acidosis láctica, empieza con ilio, empieza con alteración del sensorio, empieza a ponerse cianótico y recién después aparece la hipotensión. Y ahí es cuando suenan las alarmas. Paciente está hipotenso. ¿Qué pasó hasta que se puso hipotenso? Pasó todo lo demás y no lo vimos. Y después llaman a terapia. ¿Sí? ¿Cuándo llega a terapia? Con falla orgánica para dializar, para intubar, para poner un marcapaso, para Intervenir nada. quirúrgicamente. ¿Y tiene sentido que la terapia reciba a ese paciente? La verdad que no. La terapia tiene que estar para el paciente que le puedes hacer algo, no para que se vengan a morir acá. Yo creo que ustedes, que son la terapia intensiva que se viene, y queremos que darle continuidad al concepto que nos formamos con esta idea, sea así, sea abordar al paciente antes. ¿Sí? No, todavía no está para terapia. Y tenés 5 camas libres y capaz que lo están soplando, perdón el término, a los que están afuera y a los que están adentro, le están soplando el ojete al paciente y hasta que no lo intubaron, no vino a terapia. Te da bronca. Ahora, si es un paciente no reanimable, es un paciente que se le adecúa el esfuerzo terapéutico, bueno, listo, morfina, oxígeno y listo, agua y aire no se le niega a nadie. Y se habla y se escribe una historia, paciente sin criterio de reanimación, paciente con adecuación al esfuerzo terapéutico. Si no va a haber esfuerzo terapéutico, eso está hablado con la familia, con el paciente, con los colegas, perfecto. Ahora, si tengo un paciente de 25 años que tiene una pancreatitis, y está disneico, está taquipnéico, está medio pelotudo, y muchacho, vamos a traerlo a terapia. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el cirujano ahí? Nada. No va a hacer nada. Se va a morir. Lo mismo que, por eso, lo precoz o lo temprano es siempre mejor. Porque si lo tengo que poner antibiótico, pues posiblemente le adecúe el tratamiento antibiótico acá. Si lo tengo que hacerle una diálisis precoz, que la diálisis precoz en terapia no siempre es cuando es tan único con 6 de potasio y, digamos, acidótico. No, la diálisis precoz está indicada en terapia intensiva para remover citoquinas inflamatorias también. Entonces, el paciente cayó el ritmo hidrético, está con un AKIN 2 y vemos que está séptico y capaz que deberíamos ya estar planeando ponerlo en catéter y dializarlo. ¿Sí? Ni hablar si está chocado. Porque después pasa todo esto, hay disfunción celular y empieza con la falla cardíaca, la vasodilatación, la falla renal más severa, y empezamos a resucitar los órganos. ¿Sí? Empezamos a la diálisis, al respirador, al marcapaso, y por ahí, si llegábamos antes, era mucho más temprano. Por eso tener siempre la base hemodinámica, la base fisiológica, y pensar en los tiempos de lo que voy adecuando al tratamiento. Esta placa es una foto, en realidad, de una clase que a mí me gustó, que vos tenés un paciente infectado, chocado, con un trauma, y vos tenés la posibilidad de ver signos y síntomas temprano, y ver también, por ahí los signos no están, pero están visiblemente los mecanismos compensadores de ese paciente. En esta fase, que sería el HAT, ¿sí? Taquicardia, taquipnea, hipertensión, ¿sí? Obviamente que va a depender de la edad, de la magnitud de la lesión, ¿sí? Pero después de esto, si yo no veo estos fenómenos, viene la descompensación. El paciente está bradicárdico, está hipotenso, está acidótico, ¿sí? Después se murió. Entonces, si yo acá actúo con una resucitación temprana, ¿sí? Usted dice que si yo lo reconozco y lo